¿En alguna etapa de tu vida te has considerado una persona tímida? Yo soy Teresina Saturnino dos Santos. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a seguir creciendo juntos. ¿Te ha pasado que en alguna etapa de tu vida o actualmente te consideras una persona tímida? A mí me ha pasado. Yo en alguna etapa de mi vida fui una persona tímida y muy tímida. Fue como en la etapa que estuve cursando la secundaria y parte de la preparatoria. Yo era muy, muy tímida y bueno, mi experiencia, que es la que te quiero compartir en este video, de cuando era muy tímida, para mí fue como muy limitante porque pues más que nada sentía que no era yo esa persona, no era yo quien estaba realmente viviendo mi vida, porque debido a mi timidez no me atrevía a expresar, no me atrevía a decir lo que yo realmente quería. Me quedaba callada en muchísimas situaciones, en la escuela, en todas partes, porque pues me daba pena, sentía inseguridad. Yo era tímida de hablar y de expresar lo que yo sentía. De hecho, hasta me daba pena pedir ayuda. De alguna forma, en algún momento pensé que era normal ser así. Sin embargo, llegó un momento o llegó al nivel en el que yo me sentía ahogar en tanta timidez, porque para mí fue como si alguien más estuviera viviendo mi vida. Yo no me sentía yo misma con ese nivel de timidez, porque yo quería expresarme, porque yo quería decir cosas, porque yo quería hacer cosas. Yo quería ahora sí que desenvolverme en distintas actividades y me lo impedía mi timidez. Entonces era como algo que me jalaba a no hacer lo que yo realmente deseaba hacer. Y de hecho creo que no pedí como una ayuda como directo. Fue cuando yo empecé, o sea, cuando ya me sentí ahogar en ese nivel de timidez y que también lo que se me hacía como muy fuerte era que en mi caso sí hubo personas que se aprovechaban como de mi timidez para hacerme como tipo bullying, como tipo hacer como acciones en las que me perjudicaban porque sabían perfectamente esas personas que eran pues extrovertidas, que yo no iba a, ahora sí que yo no los iba a evidenciar, que yo no iba a decir nada debido a mi timidez, como que ellos percibían mi timidez y se aprovechaban de alguna forma. O sea, en mi etapa de timidez sí hubo personas que se aprovecharon. Digo, afortunadamente no fueron como, ahora sí, como actos que me dañaran tanto. Yo creo que me dañaban más que nada como mi autoestima, la seguridad en mí misma, porque yo decía, ¿cómo es posible que esto tan simple y yo no me pueda defender, ¿sabes? Pero no eran como cosas así como muy graves o como que lamentar, no, gracias a Dios, no. Sin embargo, a mí me incomodaban porque era como que si sentía como que si todo el tiempo alguien me estuviera como tapando la boca, pero ese alguien era yo misma, porque yo no me atrevía a hablar, yo sentía mucha inseguridad en mí misma. A mí me daba, incluso me daba pena llegar con mis compañeras de la escuela y decirles hola, que es un simple saludo y eso me costaba como no tienes una idea. Me costaba bastante decirles hola porque eso para mí ya era exponerme muchísimo. Te lo comento para que veas como el nivel de timidez que yo tenía y de inseguridad que tenía en mí misma. Entonces, no sé si la timidez, de repente estaba como pensando y me llegó a la mente si la timidez es como tan común y que lo que no es común es evidenciarla o aceptarla. Por eso decidí hacer este video. Entonces quiero saber y quiero que me cuentes en los comentarios si tú también en alguna etapa has como experimentado
esa faceta de ti de ser muy tímida por ciertos motivos diferentes, porque cada quien tenemos diferentes historias. Entonces, a mí sí llegó un nivel en el que yo ya me sentía ahogar en tanta timidez, en el que yo ya sentía que ya no podía con tanta timidez y empecé a leer libros, empecé a escuchar podcasts de autoayuda. Ahí inició como mi amor por los libros y mi amor por los podcasts de autoayuda. Ahí inició mi amor de verdad por la autoayuda, porque yo inicié como para respirar, como para saber por dónde irme, para salir de esa timidez. Y cuando empecé a ver los resultados en mí, porque dije, bueno, si hay un ejercicio, de repente hay libros que te dan ejercicios, pues ejercicios sí, precisamente como para ir como cancelando o disminuyendo, eliminando esa timidez. Yo los hacía, dije, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más? O sea, no puedo perder nada, al contrario, arriesgo a ganar. Entonces los hacía y cuando empecé a ver los resultados en mí, que ya cada vez ya me sentía como más segura de mí, ya me sentía menos tímida, ya me atrevía a expresar más. Entonces fue cuando realmente le agarré ese amor a los libros, al tema de autoayuda en específico, porque dije, funciona, claro que funciona. Y yo ahí le vi como muchas esperanzas, yo ahí vi mi salvación en los podcasts y en los libros, vi mi salvación, porque dije, claro, o sea, escucharlo, saber cómo, y el escuchar también, el darme cuenta de experiencias también muy difíciles de que otras personas de repente compartían tanto en los libros como en los podcasts, pues también eso me animó muchísimo y me ayudó bastante. Por eso yo siempre recomiendo la autoayuda, los podcasts y los libros, porque sé que funcionan, porque sé que tienen información valiosa y que de alguna forma todas las personas necesitamos ayuda en algún tema de nuestra vida, en alguna área de nuestra vida. Y se puede. Y como muchas veces te lo he dicho, no solo quieres esa vida que tanto deseas, además te la mereces, de verdad eres digno y merecedor de esa vida que anhelas y que a veces incluso a mí me pasa, no sé si a ti también te ha pasado, que ni siquiera me atrevo a expresar con tanto detalle la vida que yo deseo. Ahora que ya he avanzado muchísimo, ahora que ya no me considero una persona tímida, que por el contrario expreso lo que siento y claro, trato de expresarlo de la mejor manera porque a veces, sobre todo en los temas o situaciones en los que te confrontas con alguna persona por alguna situación, por algún tema en específico y que no es grato porque pues la persona tiene ahora sí que su lado que defender, por llamarlo de alguna manera, y tú también tienes tu lado que defender. Yo expreso de la mejor manera, sí me gusta como dejar claro mis pensamientos, mis sentimientos, mi sentir. Entonces, no quiere decir que con eso ya arreglemos las cosas, pero para mí es muy importante expresar. Ahora me gusta expresar y dejar en claro lo que yo siento, porque además de todo, siento que es muy liberador. Entonces, si tú eres una persona actualmente que se considere tímida, que le dé inseguridad expresarse, yo te invito, yo te incito a que busques ayuda, a que te empapes en esos libros, en esos podcasts de autoayuda y que salgas adelante, porque sí se puede, porque no sé qué tan común sea la timidez, pero si en realidad es muy común y lo que no es común es expresarla o aceptarla, yo te invito a que salgas de ahí, porque quizá puede ser un tema insignificante para ciertas personas o para las personas que no la han experimentado en alguna etapa de su vida, pero para mí fue difícil salir de esa timidez, fue muy difícil, fue complicado y de repente también me da
como tipo curiosidad de que, digo, los retos más fuertes que yo he enfrentado son conmigo misma, son vencer miedos que yo tenía en mí, dentro de mí. Y quizá sí, esos miedos, esa inseguridad, esa timidez vengan de, ahora sí que, pues de lo que aprendí de niña, vengan de mi niñez, vengan de mis heridas de mi niña interior, de mi niña, sí, quizá de lo que me inculcaron mis padres y no estamos buscando culpables porque no se trata de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones. Entonces quizás sí vengan de ciertas heridas de mi niñez, quizás sí vengan de ciertas creencias limitantes que me inculcaron mis papás sin saberlo, sin la intención, sin la intención de lastimarme ni mucho menos. Ellos me dieron y estoy consciente y sé perfectamente que ellos me dieron lo mejor que tuvieron. Se los agradezco y los amo. Sin embargo, de alguna forma, pues todos crecemos con alguna herida de la infancia. Entonces, a lo mejor esa fue como parte de mi herida y está bien, ahora la agradezco porque quizá ese era el empuje, al yo salir, ese era el empuje para motivarme, no para motivarme, para interesarme en sacar la mejor versión de mí misma, porque actualmente, pues, soy una apasionada de los libros, soy una apasionada de los podcasts y trabajo constantemente en pulir mi mejor versión. Me gusta ayudar a las personas, siento que empatizo mucho con las personas que de repente yo les detecto cierta inseguridad o cierta timidez, quizá porque de alguna forma yo también ya estuve en ese lugar y puedo comprenderlas un poquito más. Así es de que si tú eres una persona que se considera tímida, te invito a que salgas de ahí, te invito a que me escribas en los comentarios porque ya me agarró la curiosidad y quiero saber qué tan común es ser tímida o haber sido tímida en alguna etapa de tu vida. Te invito a que me lo dejes en mis comentarios. Te invito también a que compartas este video cuantas veces lo creas necesario, con quien lo crees necesario. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like al video, a que actives la campanita y a que sigamos creciendo juntos.